Buenos días. Jueves 16 de abril. Vamos con la tarea de lengua. El martes pasado estuvimos leyendo. Leímos la poesía. ¿Os acordáis? La poesía de la unidad nueva, porque es Pompón, soy el genio de la lámpara. Leímos la poesía de la página 112. Y luego nos pasamos a leer el cuento La dura vida de un genio de la página 116. Contestamos, deberíamos haber contestado las preguntas que os hice, que vienen al final de la página 119. Bueno, pues hoy vamos a coger el cuaderno, ¿vale? Cuaderno de lengua. Y basándonos en este cuento, La dura vida de un genio, vamos a buscar qué hay de fantasía, de cosas que son imposibles, y qué hay de realidad, qué hay de real en este cuento. Ah, que no me acuerdo del cuento. Pues me lo vuelvo a leer, porque como lo leí el martes, a lo mejor se me ha escapado algo, no pasa nada. Me vuelvo otra vez a la página 116 y me vuelvo a leer el cuento La dura vida de un genio, ¿vale? Entonces, cuando ya me lo haya leído, lo haya comprendido, lo haya recordado, me voy al cuaderno. Primera línea vacía, fecha. Segunda línea, enunciado. ¿Y qué pongo de enunciado en rojo? Acordaros que lo hacemos en rojo los enunciados de lengua. Pues pongo realidad y fantasía, realidad y fantasía del cuento, página 116, porque no ponemos el título que es muy largo, del cuento de la página con tilde en la primera A, 116, ¿vale? Entonces, lo leo, lo repaso, lo vuelvo a leer y pienso, ¿qué hay de realidad? Es verdad que los cuentos, dijimos, no son reales, no es algo que haya ocurrido, se lo imagina alguien que lo ha escrito, pero yo me puedo imaginar cosas que pueden pasar en la realidad. Por ejemplo, me puedo imaginar un cuento de una niña que un día fue al colegio y se encontró con que había en ese colegio, pues había venido un compañero nuevo y entonces se conocieron y se pusieron a jugar en el recreo. Eso no es que haya pasado, pero puede pasar, es real, ¿verdad? Pero si yo además digo que es una niña que un día fue al colegio y llegó, había un alumno nuevo y entonces se presentaron, se hicieron amigos, jugaron en el recreo y jugando en el recreo encontraron un huequecito en una pared y decidieron meter la mano y vieron que el huequecito ese cada vez se hacía más grande, se metieron dentro y se encontraron en la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y se pusieron a hablar con el conejo y se le presentaron al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Eso es verdad? ¿Un conejo puede hablar? ¿Los conejos llevan un reloj y van siempre corriendo como en el cuento de Alicia? Eso no es real, eso es fantasía, ¿vale? Es decir, hay unas partes de los cuentos que son reales, que pueden pasar en la realidad, y hay otras que son fantasía. Entonces vamos a ver que me digáis algo, porque puede haber muchas cosas de fantasía, del cuento de La dura vida de un genio. Vamos a ver que alguna cosa que yo haya leído que, mira, esto es una fantasía, esto no puede ser verdad, esto no puede pasar en la realidad. Entonces, empezamos por la fantasía. Entonces, después de poner el título del enunciado, ¿vale? El enunciado, realidad y fantasía del cuento de la página 116, a la otra línea me voy y pongo con mayúsculas fantasía. Puntito. Y empiezo a continuación. Yo qué sé, vamos a imaginar del cuento, imaginaros que fuese como el cuento de Caperucita. ¿Yo qué pondría aquí? Fantasía. Que un lobo hable es fantasía. O el lobo que habla. ¿Qué hay de fantasía? Que el lobo habla. Luego aquí pondría, ¿qué fantasía? Que... y pondría lo que es fantasía. En el cuento Caperucita Roja la fantasía es que el lobo habla. Los lobos no hablan. Y cuando haya puesto al menos un aspecto o dos, quien quiera poner dos cosas del cuento, vamos a poner dos cosas. Dos cosas del cuento
de la dura vida de un genio que son fantasía, que no pueden pasar en la realidad. Cuando lo haya escrito, primero pongo una que el genio, punto. Y pongo otra fantasía. Cuando haya terminado, donde haya terminado, pongo en mayúsculas realidad. Y a continuación digo, ¿qué hay de realidad en este cuento? Pues que, si yo estuviera leyendo el cuento de Caperucita Roja, diría que una niña vaya a llevar cosas, ayude a su mamá, o que vaya a llevar cosas a su abuela. Que le manden un recado a un niño o una niña, que le manden un recado, oye, lleva esto a la abuela. Se lo puede llevar. Que una niña vaya cruzando por el mitad de un bosque, o mitad de un camino, o por una calle, para llevar algo a su abuela, o a su abuelo, o a quien sea. Eso es real, ¿no? En el cuento de Caperucita Roja. Pues sí. Entonces, vuelvo a leer bien el cuento y busco 2 cosas al menos que sean fantásticas y 1 o 2 que sean realidad del cuento. ¿De qué cuento? Vuelvo a recordarlo, del cuento de la página 116, que se titula La dura vida de un genio. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer, volver a repasarlo, pensar qué hay de fantástico y qué hay de real, y luego lo pongo. Fecha, enunciado, qué hay de fantasía y qué hay de realidad. ¿Vale? Esa es la tarea de hoy, jueves 16 de abril, de lengua. De nuestro necesitamos el libro y el cuaderno. Venga.